Y debido a que la inclusión de toda persona, sin distinción alguna en los distintos ámbitos que nos competen como sociedad, no solo es un derecho, sino también una necesidad, de este tema le vamos a hablar en Ciudad Incluyente. Nos acompañan Lupita Barajas, Tania de la Garza. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a hablar sobre la inclusión de las personas en los distintos ámbitos que les competen como sociedad. En esta ocasión, de personas con autismo, de niños desarrollando sus habilidades y sus competencias, cosas en las que ustedes están íntimamente relacionadas, y yo les quiero preguntar pues todo acerca de este proceso necesario para la sociedad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame, ¿tú le das clases a niños con autismo para que aprendan con el juego a comportarse en sociedad siguiendo las normas y las reglas? ¿Sí? Así es, mi trabajo es convivir con muchos niños a la vez, pero más bien no es como un trabajo, es una manera muy divertida de pasar el tiempo, porque ellos siempre son muy divertidos y ocurrentes sobre todo. Sí. Pero esa parte del juego es muy importante en su vida diaria, porque aprenden a comportarse, como mencionabas, en todos los ámbitos de su vida. Ya, para el niño autista, Tania, cuéntanos, ¿es más complicado que para un niño que no tiene trastorno del autismo aprender las reglas y los preceptos? Sí, un poco. Ya. Sí, hay que trabajarlo. Sí. Son poco sociables. Entonces, ¿qué queremos hacer? Justamente integrarlos, y una parte muy importante, como dice Lupita, es a través del juego. Sí. Enseñarlos a respetar turnos, porque eso les va a mejorar su convivencia. Sí. Sí, ellos, digamos que son muy directos, no tienen filtros muchas veces, ¿no? Entonces dices, es hora de jugar, pues ellos quieren ir corriendo a jugar, y tal vez no se dan cuenta que hay 2, 3 niños antes que ellos, y entonces que se les trata de enseñar que sabes que hay que esperar un turno, hay que, o sea, hay que poner ciertos filtros que estamos acostumbrados en la sociedad, sí, justamente para poder relacionarte de una manera mucho mejor con la sociedad en general. Sí. Entonces sí lo aprenden, ¿no? Justamente a través del juego, a través del trabajo, a través de terapias. Lo que tratamos es de que nuestros niños se vayan integrando. ¿Y ¿no? dónde enseñan a los niños pues este tipo de juegos para poder funcionar mejor en sociedad? Mira, realmente, afortunadamente en México ya hay varias asociaciones especializadas en el tema de autismo. Sí. Una es la Clínica Mexicana de Autismo. Ya. Hay varias asociaciones muy buenas que están trabajando y que ya llevan algunos años trabajando en este tema. Muy bien. Donde les enseñan todas esas reglas, también a controlar su conducta, o en este caso autocontrolarse, autorregularse. ¿Para desarrollar habilidades? Para desarrollarse, claro, es que hay veces que a ellos les molesta tal vez el ruido, ¿no? Sí. Hay muchos pequeñitos con autismo que escuchan un ruido muy fuerte y les lastima. Ya. No es que, ay, ¿por qué se pone así? ¿Por qué le molesta? Es que en verdad les lastima. Algunos ruidos, algunas imágenes, todo ellos como que su sensibilidad es extrema en algunas ocasiones. Muy bien, muy bien. Oye, y me contaban que es muy importante con niños que tienen trastorno del autismo, alguno de ellos, pues detectarlo desde bien chiquito, ¿no? Para entonces, pues reaccionar de manera más eficiente. Cuéntanos, tú tienes un chiquito con autismo, eres madre de un chiquito con autismo. Madre de Gerardo, un chiquito de 7 años con autismo. ¿Cuándo supiste que Gerardo tiene autismo? Mira, la verdad es que empecé a ver algunas conductas diferentes como a los 2 años. Sí. Y a partir de ahí dije, no, algo está pasando, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo entraba a un restaurante y se ponía muy mal, se ponía a llorar muy feo. ¿Y decidiste llevarlo con un especialista? Decidí llevarlo primero con una psicóloga. Muy bien. Y afortunadamente la psicóloga muy atinadamente lo comentó y nos dijo, es probable que esté dentro del espectro autista, y nos mandó con una neuropediatra. Y ahora tú eres su maestra, le enseñas jugando a aprender las reglas de la sociedad. En algún tiempo lo hice, ahorita ya no, ya solo juego por jugar. Pues fantástico. Yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, que nos expliquen por qué las personas con discapacidad, bueno, pues deben de incluirse en los distintos ámbitos que como sociedad nos compete. Eso es el sentido común, ¿no es así? Así es un trabajo diario. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros.